En este vídeo vamos a explicar cómo se hace un rombo en crochet tunecino. Para eso necesitamos 10 puntos o 10 cadenetas y 9 vueltas, que se van a repetir a lo largo de toda la labor. Aquí, aunque ponga 1, es la vuelta novena. Si pone 1 es porque es igual que la primera vuelta, pero hay que hacerla para completar un rombo. Si quisiésemos añadir rombos hacia arriba, tendríamos que seguir con la segunda, la tercera y la cuarta vueltas, etc. Y si queremos hacer rombos hacia un lado, simplemente repetimos el mismo esquema de los 10 puntos. Este esquema y las explicaciones podéis descargarlas desde mi sitio web y tenéis el enlace en la descripción de este vídeo. Y vamos a empezar ya con la explicación. Bien, aunque el dibujo del rombo en sí mismo solo lleva 10 puntos, yo hice 12 porque prefiero tener uno en el borde. Si hiciésemos dos rombos serían 20 puntos y un borde y un borde. La pasada de ida de la primera vuelta es normal. Donde empezamos a hacer el dibujo del rombo es en la pasada de cierre. Y hacemos lo siguiente, el primer punto y el último, este y este siempre son normales. Y ahora cerramos 3, 1, 3 puntos, 2, 3. Ahora tenemos que hacer un cierre de 2 puntos. Entonces cerramos 3 anillas del ganchillo. Para compensar el punto que perdemos aquí, hacemos una cadeneta. Y ahora vamos a cerrar estos 2 puntos juntos. Y entonces para compensar, hacemos otra cadeneta. Y cerramos esos 2 puntos juntos, que son 3 anillas del ganchillo. Y ahora cerramos estos 3, 2, 3 y el último. La pasada de ida se trata de ir cogiendo en cada barra vertical un punto o una anilla. Y en las cadenetas cogerla por debajo. Entonces empezamos en cada barra vertical, sacamos una anilla. Y estas que están cerradas juntas cuentan como una. Entonces metemos el ganchillo por las dos y sacamos un punto. Ahora tendríamos que meter por aquí debajo y sacar una anilla, pero como tenemos que sacar 2 anillas por el mismo agujero, la primera tenemos que hacerla clavando el ganchillo en el punto y la sacamos. Y la otra metemos por el agujero y sacamos. Aquí en las dos, que son en realidad solo una, y hasta el final una en cada barra vertical. En esta pasada de cierre que viene ahora vamos a seguir dibujando el rombo. El primero se cierra normal y ahora cerramos 1 y 2. Y ahora vamos a cerrar estos 2 puntos. Y hacemos una cadeneta. Los dos siguientes los cerramos normales. Y ahora hacemos una cadeneta porque estos dos los vamos a cerrar juntos. Y cerramos 1, cerramos 2 y el último. Siguiente pasada de ida, coger anilla en cada barra vertical. Y en esta, que es doble, una sola anilla. Aquí en la cadeneta metemos por debajo y sacamos anilla.
sacamos anilla. Esta que es doble cuenta como una y cogemos hasta el final. Pasada de cierre, cerramos el primero y uno más. Y ahora cerramos estos juntos y una cadeneta. Y ahora 1, 2, 3, 4, una cadeneta y estos dos juntos, que son 3 anillas del ganchillo. Cerramos uno y el último. Siguiente pasada de ida, punto en cada anilla vertical y bajo cada cadeneta. Siguiente pasada de cierre, el primero normal. Y aquí ya vamos a cerrar dos puntos juntos directamente, que son 3 anillas del ganchillo, una cadeneta y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una cadeneta y cerramos estos dos juntos y el último normal. Pasada de ida, siguiente pasada de cierre, el primero normal. Y ahora vamos a, si antes cerramos hacia aquí y hacia aquí, ahora vamos a cerrar hacia ahí y hacia ahí, o sea, hacia adentro. Entonces, el último cierre está aquí, ahora vamos a hacerlo aquí. Tenemos que hacer una cadeneta al principio de la vuelta y cerramos estos dos. Y ahora cerramos estos dos, una cadeneta y el último. Siguiente pasada de ida, punto bajo la cadeneta y uno en anillas verticales hasta el final de la vuelta. Pasada de cierre, cerramos el primero, cerramos el siguiente, cadeneta y cerramos dos. Cerramos dos, cadeneta, cerramos el siguiente y el último. Pasada de ida, como siempre. Pasada de cierre, el primero normal y cerramos 1 y 2, cadeneta y cerramos 2, o sea, 3 anillas del ganchillo. Cerramos 1, 2, cerramos 2, cadeneta y cerramos 1 y 2 y el último. Pasada de ida, 1, 2, debajo de la cadeneta, estas dos juntas. Pasada de cierre, el primero normal y ahora cerramos 1, 2, 3, cadeneta y cerramos dos juntos.
y los siguientes los dos juntos. Cadeneta, 1, 2, 3 y el último. Ya estamos terminando el rombo, nos queda una última vuelta que es igual que la primera. Cogemos anilla en cada barra vertical, debajo de la cadeneta, en los cierres dobles. La última. Y este cierre es igual que el de la primera vuelta. Cerramos el primero y cerramos 1, 2, 3. Cerramos dos juntos, cadeneta, cadeneta. Cerramos dos juntos y cerramos 1, 2, 3 y el último. Y queda hecho el rombo. Las instrucciones con el esquema, el dibujo, el diagrama, podéis descargarlas de mi sitio web en la dirección que aparece en la descripción de este vídeo.